Bully Magnets presenta. Hola amigos de Bully Magnets, aquí Antonio. Les saludo con una nueva cápsula de Bully en la historia del arte. ¡Uy! En esta ocasión contaremos la historia de una gran pintora barroca de la que teníamos pendiente hablar. Su nombre es Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi es el nombre. Apréndanlo bien. Artemisia. Oh, así es. Comencemos de una vez. Cuando se habla del periodo barroco en la historia del arte europeo, en los siglos XVII y XVIII, suelen aparecer los nombres de Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez y otros más. No obstante, el nombre de Artemisia Gentileschi es uno que tiene que ser revalorizado y considerado como uno propio de una de las grandes maestras de la pintura en este periodo. Artemisia Gentileschi es el nombre. Apréndanlo bien. Así es, apréndanlo bien. Artemisia nació y creció en Roma a principios del siglo XVII. Desde pequeña tuvo una gran cercanía con la pintura, pues aprendió sobre el uso de la paleta y los colores en el estudio de su padre, Horacio Gentileschi, a quien se le encargaban importantes comisiones en la ciudad. Artemisia y sus 3 hermanos menores ayudaban a su padre en el taller. Pronto el talento de la pequeña Artemisia salió a relucir. Mira, papi, he pintado un bello caballito solo para ti. Sí, qué bonito caballito, Garibaldo. ¿Por qué no le das ese dibujo a papá, Él lo cuidará y resguardará bien. Sí. Mira, pa. He reproducido la Virgen de las Rocas del maestro Da Vinci solo para ti. ¡Mio Dios! Esta niña es una genia. Ahora aprenderás de las técnicas de los grandes maestros. ¿Puedo aprender yo también? No, Garibaldo. ¿Por qué mejor no lo intentas con la música o tal vez la poesía? No entiendo. Eso es más que evidente, Garibaldo. Eso es más que evidente. Horacio Gentileschi era gran admirador y seguidor del trabajo y la técnica de Caravaggio, quien había simbrado el arte de la época con sus pinturas realistas y de trazos fuertes, caracterizadas por el inconfundible estilo tenebrista. El tenebrismo es el estilo barroco que ante todo cultivó el gran Caravaggio, caracterizado por el intenso contraste de luces y sombras, empleado para destacar tácitamente algunos elementos compositivos de la obra. Esta intencionada contraposición confiere a la pintura tenebrista de una enorme emoción y dramatismo. Oh, en efecto, gordo inmundo, justo como lo has dicho. ¿Ya por fin soy acreedor de sus raquíticas simpatías? No, eso jamás. Continuemos. Continuemos. Artemisia y sus hermanos perdieron pronto a su madre, Prudencia Montone, quien falleció cuando la artista en ciernes tenía tan solo 12 años, quedando totalmente bajo el resguardo de su padre Horacio. Con la asesoría de él, Artemisia pronto se convirtió en una habilidosa maestra del estilo caravallista. Con tan solo 17 años firmó su primera gran obra, Susana y los viejos, basada en un antiguo relato bíblico. Una historia sobre los abusos de unos horribles ancianos con una joven mujer que va así. Era Susana, una joven y bella mujer proveniente de Babilonia que un día salió a tomar un baño en su jardín, cuando de pronto se acercaron unos ancianos jueces de la comunidad. De forma abusiva y autoritaria, le ordenaron que tuviera relaciones sexuales con ellos, o de lo contrario, la acusarían públicamente de adulterio, pena que se pagaba con la muerte. Susana rechazó con entereza a los ancianos. ¡No! Los viejos cumplieron su amenaza y al día siguiente acusaron a Susana, quien habría de ser ejecutada. Cuando estaba por consumarse el juicio, el joven profeta Daniel, bajo inspiración divina, tomó la palabra e interrogó por separado a los ancianos. ¿Bajo qué árbol fue que Susana cometió el adulterio del que la acusan? Bajo la sombra de un lentisco. Sí. Debajo de un encino. Estoy seguro. Casi. ¡Mentira! Presos de sus propias contradicciones y abusos, los viejos fueron ejecutados.
Susana probó su inocencia y salvó justamente su vida. Este episodio precisamente se había convertido en un tema recurrente en las pinturas de la época. La historia bíblica de Susana solía ser retomada para abordar el conflicto entre el vicio y la virtud, también para realizar ensayos pictóricos de iluminación o para trazar el cuerpo femenino, tomando como referente la desnudez de Susana. Ahora, lo que resulta aquí interesante es que este episodio siempre se había pintado, por decirlo de alguna manera, desde un punto de vista masculino. Rembrandt, Rubens, Tintoretto y muchos más habían pintado esta escena. Podríamos decir que varias de estas representaciones poseen un cierto halo de perversión, donde más que nada se destaca el cuerpo desnudo de Susana, o donde pareciera que la propia protagonista no ofrece mucha resistencia y acepta sin reparos las demandas de los viejos, como si se tratara de cualquier cosa. Es en este sentido que la representación de Susana y los viejos de Artemisia Gentileschi es revolucionaria en la historia del arte. Una pintura barroca que por primera vez representa este episodio bíblico, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de Susana, con el desagrado y rechazo tácito en su rostro ante las palabras y amenazas de los viejos. Su cuerpo inclinado en la dirección opuesta al de los ancianos, como intentando huir. Los viejos ya no solo como simples observadores de la escena, sino explícitamente como dos figuras criminales que, asomados, traman una fechoría. Un abordaje y representación radicalmente distinto y revolucionario en la historia del arte. ¡Revolucionario! Artemisia, presente. Lo que resulta aterrador es que Artemisia pareció representar en su trabajo una horrible situación que experimentó en carne propia. El enorme talento de Artemisia Gentileschi era innegable, y pronto su padre Horacio organizó para ella lecciones privadas de pintura, para que perfeccionara su técnica y estilo, con su colaborador Agustino Tassi. Esto también debido a que en aquellos tiempos, la entrada a las academias de bellas artes estaba restringida para las mujeres. ¡Machismo en la historia! Una verdadera lástima. La artista tomaba entonces clases privadas. No obstante, un día, en un episodio deplorable en la vida de Artemisia y de la historia del arte, el supuesto profesor de pintura Agustino Tassi encerró a Artemisia en el estudio de los Gentileschi y la violó. Deplorable y horrendo, se los dije. Artemisia tenía tan solo 18 años cuando experimentó este episodio, que cambiaría radicalmente su vida y el curso de su carrera artística. Lo que sigue y la forma en que se resolvió el caso es mucho más de... bueno, ya saben. ¡Machismo en la historia! Según el Código de Justicia de la época, el perpetrador de una violación y abuso sexual podía reparar el daño y quedar exento de castigos si se casaba con su víctima, pues el matrimonio era visto como un medio a través del cual se restauraba el honor de perpetrador y víctima por igual. ¡Qué asco! Les dije que era horrible. Agustino Tassi hizo este compromiso con Artemisia y lo usó como pretexto para que siguieran manteniendo relaciones sexuales. Ocurría que de hecho Tassi ya estaba casado y había mantenido su matrimonio en secreto. Era sospechoso incluso de planear el asesinato de su esposa, también de haber robado algunas pinturas del estudio de los Gentileschi. Toda una figurilla este tal Agustino Tassi, que más allá de este deplorable episodio que le involucra con Artemisia, no merece ser de ninguna manera recordado. ¡Adiós y hasta nunca! Horacio, el padre de Artemisia, se enteró de todo esto y enfurecido terminó por escribirle al Papa para llevar el caso a la corte de Roma. Cabe apuntar que Horacio demandó justicia en tanto daños y perjuicios provocados por Tassi a él y sus bienes. En el juicio nunca se le considera a Artemisia como un ser humano que sufrió un daño propio, sino que esto quedaba ligado con el daño moral a su padre. Ese maldito Tassi pagará todo este daño que me ha provocado. ¡Oh, sufro tanto! Este daño es traumático e irreparable. Mis lágrimas no cesan. Sí. Qué complicado fue, papá. Seguro debiste sufrir mucho y pasarla muy mal. No te imaginas cuánto, hija mía. Tras un largo y extenuante juicio, Tassi es encontrado culpable de los cargos que se le adjudican.
Los castigos por violación también resultaban casi un chiste, y Tassi es condenado a 5 años de exilio de Roma, sanción que nunca cumplió realmente. Y bueno, básicamente continuó siendo un cretino por el resto de su vida. Afortunadamente, hasta aquí llega su relación con la historia de Artemisia, así que por fin nos podemos despedir de él. Adiós y hasta nunca. ¡Adiós y hasta nunca! ¿Qué ocurre con Artemisia? Bueno, ya se imaginarán las complicaciones que le pusieron. Bueno, Artemisia, ahora debes restaurar tu honor. ¿Honor? ¿De qué habla? Sí, bueno, tú sabes, tu imagen pública ha quedado dañada para siempre. ¿La mía? Si yo fui la víctima del abuso de un sinvergüenza, el dañado debería ser él. Sí, bueno, Artemisia, no es nada personal contigo, solo es que somos una sociedad horrible y juiciosa. ¿Qué te puedo decir? Eso es más que evidente. En fin, dada la situación, ahora solo tienes 2 opciones. Servir como monja en algún convento o contraer matrimonio para restaurar tu honor. Termina por ocurrir lo segundo, y Artemisia contrae matrimonio con Pier Antonio Stiattezi, un modesto artista florentino, quien era el hermano menor del abogado que asesoró a su padre en el caso judicial en Roma. Obviamente el matrimonio era lo más arreglado del mundo. La pareja recién se conoció el mismo día de su boda. Artemisia, ¿juras amar a este hombre por el resto de tus días hasta que la muerte los separe? Sí, juro amar a este buen hombre Pierluigi. Pier Antonio. Sí, Pier Antonio, claro. Juro amar a este buen hombre Pier Antonio que recién conocí esta mañana por el resto de mis días. Sí, claro. Pier Antonio, ¿juras amar a esta mujer por el resto de tus días hasta que la muerte los separe? Pues ni siquiera he tomado el desayuno y me entero que me voy a casar. Pero se ve que podemos ser buenos amigos y llevarnos bien. ¿Por qué no? Y así se consumó el matrimonio. Inesperadamente, Artemisia y Pier Antonio hicieron una buena mancuerna. Más que una relación sentimental, entre ambos surgió una especie de asociación de trabajo. Pier Antonio buscaba y administraba ofertas y comisiones. Por su parte, Artemisia desarrollaba su talento en lo que mejor sabía y disfrutaba hacer: pintar. Para empezar una nueva vida, la pareja se mudó a la ciudad de Florencia, y es aquí cuando la carrera de Artemisia despega con todo su esplendor. En sus obras comienza a surgir un artista en expresión total de sus capacidades y talentos, una pintora que traza formas y figuras minuciosamente delineadas y contenedoras de una tremenda carga expresiva, con un dominio cada vez mayor del estilo tenebrista que tanto le había cautivado. Artemisia fue aceptada en la prestigiosa Academia del Diseño florentina. Primera mujer en ser integrante de reputada academia, hasta entonces un club de Toby. Consolidó también relaciones con personas influyentes que apoyaban y admiraban su trabajo, como el duque Cosme II, de la poderosa familia de los Medici. En mis tiempos también me apoyó la familia Medici. A mí también me apoyaron los Medici. Que por cierto, Artemisia y Galileo tuvieron una estimada relación y mantuvieron contacto por cartas durante mucho tiempo. Vaya, con que entonces los Medici están presentes en nuestras historias por igual. Cuando se tiene talento pero no dinero... Siempre es una fortuna contar con mecenas asquerosamente ricos. Durante su periodo florentino es que Artemisia también pintó uno de los cuadros que muchas personas consideran como una de sus obras maestras, Judith decapitando a Holofernes, basado en un episodio sumamente violento de un relato bíblico. Cuenta la historia sobre Judith, una mujer judía quien decide hacer frente a Holofernes, un cruento general asirio quien está por destruir la ciudad de Betulia y asesinar a todos sus habitantes. Ante la amenaza, Judith se infiltra en el campamento enemigo y se gana la confianza del despiadado e ingenuo general. Comparte entonces el banquete y el vino con él. Cuando Holofernes cae inconsciente y borracho, Judith, con sangre fría y asistida por una criada, le decapita con su propia espada y guarda su cabeza en una cesta, para después escapar del campamento. El ejército invasor se dispersa y Judith vuelve a Betulia
convertida en heroína y en la salvadora de su pueblo. Como pueden ver, la pintura resalta por la crudeza y el realismo con la que representa el acto, bajo el estilo tenebrista del que Artemisia era ya una experta. Muchos historiadores del arte han visto en esta representación una suerte de reivindicación pictórica de Artemisia, tras el caso de violación sexual que sufrió. Una cierta forma de plasmar su ira y rabia, con ella en el papel de Judith y el general Holofernes en el papel de su perpetrador. Sobre la pintura, es importante destacar la poderosa tensión dramática con la que Artemisia representó la escena, así como la pulida técnica, propias de un artista en el dominio total de su talento y estilo. El episodio de Judith y Holofernes fue un tema pictórico recurrente en el periodo barroco, representado por artistas como Caravaggio o el propio Horacio, padre de Artemisia. No hay duda de que de entre todas estas, la versión de Artemisia Gentileschi destaca por su fuerza y realismo. Durante este periodo, Artemisia se consolida ya como una maestra del barroco en toda la extensión de la palabra. En estos años, Artemisia y Perantonio también tienen 4 hijos, 3 de los cuales fallecieron de forma prematura. Solo sobrevivió y llegó a la edad adulta una niña, a quien Artemisia nombró Prudencia como su madre y a quien también enseñó a pintar. Tras su paso por Florencia, la artista volvió a Roma en 1621 y luego se movió a Venecia en busca de nuevas comisiones de trabajo. Si bien continuó puliendo su estilo, lamentablemente este no fue un periodo en el que consiguiera grandes encargos o ingresos, por lo que se tiene que mudar de nuevo. Termina entonces por quedarse en Nápoles a partir de 1630, con la excepción de una breve estancia en Londres, donde coincide y trabaja de nuevo con su padre, ambos invitados a la corte del rey Carlos I de Inglaterra. Carlos I, un fanático del buen arte y de los Gentileschi, los amo. Gracias, Su Majestad. Es usted muy efusivo. Agradecemos sus consideraciones y apoyo. Sin duda que ser obscenamente rico y de noble cuna te garantiza siempre los mejores amigos. ¡Siempre! ¡Oh! ¿No es así, amigos? Hay mucha razón en sus palabras, Su Majestad. ¡Les quiero tanto! Horacio falleció poco después y Artemisia volvió a Nápoles, donde se terminó por asentar el resto de su vida. En Nápoles continuó su prestigiosa carrera y logró cerrar importantes acuerdos en diversidad de comisiones, como sus cuadros para la Catedral de Pozzuoli, la primera vez que tenía un encargo de tales dimensiones, trabajos a los que dedicó amplio tiempo y donde plasmó nuevamente su pulida técnica y estilo. A lo largo de los años, de entre la amplísima variedad de temas y referentes que pintó, Artemisia continuó el abordaje y reivindicación como personajes centrales en sus cuadros de distintas mujeres de la historia y de relatos mitológicos. Mujeres fuertes y transgresoras que a su vez enfrentaron importantes adversidades, como María Magdalena, Santa Cecilia o Cleopatra. Vaya, ya era hora de que alguien reivindicara mi historia. Figuras míticas como Aurora, la deidad romana que personifica el amanecer, o como Clio, la musa griega de la historia. Recuerden, la historia roquea. Se los dice la musa de la historia. Mujeres en relatos bíblicos como Susana, Esther, Dalila, Yael o Judith. Con su trabajo, Artemisia logró situar a las mujeres como protagonistas activas en cuadros y representaciones artísticas de la época. Sobre los últimos años de Artemisia se ha perdido un tanto su rastro. Solo se sabe que continuó viviendo y trabajando en Nápoles, pintando para toda una variedad de comisiones. Se cree que probablemente murió en 1656, pasados los 60 años de edad, en la catastrófica plaga que azotó Nápoles en aquellos tiempos. Malditas plagas. Se soporta toda clase de adversidades en una vida, pero tienen que llegar las jodidas plagas del siglo XVII para arruinarlo todo. No obstante su extensa obra, en las décadas y siglos posteriores, el trabajo de Artemisia Gentileschi fue un tanto olvidado, y no fue sino hasta el siglo XX cuando se le comenzó a redescubrir. Esto en buena parte motivado por los movimientos y los estudios feministas en la historia del arte,
que buscaban el rastro perdido de mujeres creadoras en un relato y canon artístico dominado totalmente por hombres. Tan menospreciado y olvidado ha sido el trabajo de las mujeres en la historia del arte que, por ejemplo, en el caso de Artemisia, recientemente se ha encontrado que muchos cuadros que habían sido adjudicados a otros artistas o a su padre, en realidad fueron pintados por ella. Historia del arte, fail. Así que la labor por redescubrir a Artemisia, en toda la extensión de la palabra, de lo que eso implica, apenas comienza y está en pleno desarrollo. En la vida y obra de Artemisia Gentileschi se ha encontrado el trabajo de un artista que desafió todas las convenciones de su época, que se consolidó como una prestigiosa y exitosa maestra del periodo barroco, dueña de un estilo único. Esto también ha inspirado a muchas nuevas generaciones de artistas que buscan su voz y espacio en el ámbito. Artemisia Gentileschi es el nombre. Apréndanlo bien. Artemisia. Así que bueno, ahí lo tienen. ¿Qué les pareció la historia y obra de Artemisia Gentileschi? ¿Conocían su trayectoria y sus pinturas? ¿A ustedes qué sensaciones y pensamientos les despiertan sus cuadros? No olviden dejarnos todos sus comentarios y si les gustó este video, darnos un like. Sin duda que nos seguiremos viendo con más personajes y obras de Bully en la historia del arte. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.